¿Quieres, quieres formar niños y niñas brillantes? No todos los juegos entrenan el cerebro de los peques. Procúrales clases de ajedrez. Este juego obliga a pensar antes de actuar. Cuando estás frente al tablero, el cerebro tiene que recordar posiciones, imaginar el futuro y decidir con calma. Si haces un movimiento impulsivamente, pierdes. Si no piensas, pierdes. Eso entrena mucho más que otros juegos en un dispositivo. Mucha gente reacciona rápido, pero piensa poco, no razona. El ajedrez te enseña a hacer todo lo contrario. Pensar lento para decidir mejor. Desarrollar la paciencia, la concentración y ayuda a tomar decisiones con responsabilidad. No es para volverse ajedrecistas, pero si quieres que tu peque entrene el cerebro de verdad, solo necesita un tablero y alguien que juegue con él. Te lo recomiendo muchísimo. Muchas gracias por estar aquí, a las personas que me hacen favor de acompañarme en vivo y en repetición. Oye, ¿estás criando o estás malcriando? Hay que contribuir a mejorar la sociedad. Ya no hay jerarquías en las familias. Las nuevas generaciones de papás, donde en realidad yo haría más responsables de esto a las mamás, que son quienes conviven más con los retoños y los están criando como emperadores. Ahora resulta que en lugar de tener un proyecto de familia donde hay normas en casa, la mamá se pone de pechito y está dispuesta a negociar con los hijos o hijas, porque ella es incapaz de sostener el no, el hasta aquí, el se acabó. Las mamás jóvenes de esta época no sostienen esas consignas. ¿De cuándo acá las mamás son terapeutas, convencidas de que con los hijos e hijas desde pequeños y hasta los 18 hay que ser polite, tibias, intentando llegar a una media con ellos? ¿En serio? Se ponen de pechito en plan, bueno, ni tú ni yo. Joder, cuando ustedes como adultas saben de sobra que los menores no tienen experiencia ni la independencia en ningún sentido para tomar decisiones. Y como no les den a conocer desde pequeños que en tu casa hay normas a las que toda la familia tiene que ceñirse y que la autoridad eres tú mientras dependan de ti, si no haces esto, te van a calar, te van a poner a prueba a ver hasta dónde aguantas mediante sus gritos, chillidos, pataletas y chantajes para tomarte la medida.
Y si no tienes la firmeza para imponerte y cedes, ya encontraron tu punto flaco para vencer la resistencia. Mamá Rumi, ya saben cómo conseguir lo que se propongan, aunque no les convenga. Te hacen jeta, te aplican la ley del hielo, te dejan con la palabra en la boca o te acusan con su papá describiéndote como una mamá tóxica, imprudente, incapaz de relacionarse con el mundo actual, refiriendo que las mamás de mis amigos son más accesibles que la mía. Si te sigues comportando como roomie de tus hijos, ¿verdad? Pero además, como una roomie cuyo rol es el más injusto e incómodo, porque eres una roomie a quien le toca resolver el orden, la limpieza y todos los insumos de la casa y de cada miembro de la familia, estirando a veces los 2 pesos que te da aquel, ¿verdad? Que recibes como la Bartola. Mira, Bartola, ay, te dejo esos 2 pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz. ¿Cómo? De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto y guárdame el resto para echarme mi alipuz. ¿Cómo? Estiras los 2 pesos para que todos fluyan en el trabajo y en la escuela, haciendo milagros para que no te descalifique el marido y los mismos chamacos, a quienes la vida siempre les está debiendo algo, en lugar de agradecer lo que se hace por ellos. ¿De cuántas cosas te has privado tú por darles prioridad? En lugar de agradecer lo que hacen, lo que haces por ellos, el alimento que reciben y lo que les procuras para que cumplan sus tareas. Así que mientras te esfuerzas porque tengan una computadora, un celular, Wi-Fi, ellos siguen frustrados y con jetota de holán porque su amiga o su compañero tiene el iPhone más reciente o una MacBook Pro y ellos no. No obstante, si igual que tu marido, tú contribuyes a la economía familiar, ya sea administrando el gasto o aportando o las dos cosas. Y aún así a veces no alcanza para satisfacer todas las comodidades y tentaciones que ofrecen las aplicaciones para comprar en línea y las tiendas departamentales. Si no estás criando hijos e hijas agradecidas con Dios, contigo y con el papá por cada bendición que reciben diario, desde el milagro de amanecer hasta tener un techo, un plato de comida, ropa y todos los servicios que procuras. Estás criando seres sin principios, sin valores, sin límites, a quienes la calle o la cárcel les va a dar lecciones bien duras. Si en cuanto le dices a tu retoño, no, se acabó y me obedeces, él grita, chilla, se tira al suelo, avienta cosas y por eso tú acabas bajando la guardia, ¿verdad? Pues ya perdiste tu lugar.
¿Y sabes qué es lo peor? Ya desdibujaste la figura de mamá y de primera autoridad que tu hijo o hija merece tener, porque sabes, es tu obligación educarlos, enseñarles, formarlos como buenos seres humanos, como capaces de fluir en sociedad y dignos de ganarse un lugar y recibir afuera respeto y cariño. Si permites que te tomen la medida, si sigues siendo tibia, si no tienes firmeza y aquellos para decir no y sostenerte, tu hijo o hija sabe que no vas a aguantar sus berrinches, sus explosiones y vas a acabar cediendo, aún cuando eso represente que te falten al respeto, que pisoteen tu dignidad y que además te embarques con una tarjeta de crédito que no puedes pagar para cumplirles un pinche capricho. Empiezas firme, pero acabas negociando con ellos, que ellos saben que en un rato, si aprietan la situación con una pataleta o un berrinche, o con sus gritos, caes, cedes. Si te identificas con lo que estoy diciendo, estás criando emperadores. Ellos ya aprendieron a jugar contigo, a negociar contigo, a someterte y a obtener lo que exigieron desde el principio. No grites, no grites. Solo aprende a sostener el no firme. Y cuantas veces sea necesario, hay que restregarles en la cara que las normas de la casa las pones tú. Tienes que crear jerarquías que ellos tienen que aprender a respetar adentro y afuera, porque estas son las normas de convivencia también en la vida académica, social, laboral y urbana. Punto. Si tú misma pasas por alto todo esto, no te sorprendas dentro de poco si tus retoños aparecen luego en las publicaciones del C4 o si se andan enlistando en los cárteles, aspirando a satisfacer tentaciones que ustedes como familia no pudieron cubrirles. O si luego andan de trinqueteros en las filas de Morena. Se tenía que decir y se dijo. Hola Eli, linda noche. Muchas gracias por estar acá acompañándome. Bienvenida. ¿Qué piensas de la formación familiar que están recibiendo las nuevas generaciones? Es terrible. Oigan, y Julio Iglesias anda ganando más que nunca en descargas en plataformas digitales. ¿Y saben de qué me enteré? Que antes de este asunto no tenía equipo legal. Lo eligió así a la de, pues no me queda de otra.
¿Será que este equipo legal no es el mejor en España? Miren, más que muchos millones de euros, Julio teme perder el buen nombre que supone tener en los medios que se mueve y teme que este escándalo afecte su imagen como artista en el ocaso de su vida ya. Pero miren, el público no es tan moral como los artistas piensan. A la gente le gusta un concepto musical y lo sigue, no obstante lo que haya cometido el artista que interpreta. El público más bien es benevolente con los artistas hombres. A los hombres no les afecta en niveles de audiencia porque el público, si les gusta, lo siguen. Ahí está el caso de Nodal y Ángela. Nodal sigue llenando los recintos y la gente sigue descargando su música en plataformas digitales. Pero ¿qué tal le ha llovido en la milpa a Ángela Aguilar, verdad? Se ganó el desprecio de la mayoría de la gente por andar construyendo casas y destruyendo familias. Si se asoman a las plataformas digitales, se van a dar cuenta de cuántas descargas nuevas tiene Julio Iglesias durante los últimos días. Es como cuando trasciende una figura importante, suben las ventas. Pues así de bien le está yendo en plataformas digitales, ¿eh? Y nada de esto estaría pasando si Julio fuese afadicto a la promiscuidad, pero recurriera a gente que se alquila para eso, en lugar de supuestamente abusar del personal que estaba contratado para labores domésticas y terapéuticas. Así que las mismas housekeepers que supuesta y alegadamente se han ocupado de contactar y contratar chicas, como tanto se ha comentado en los medios de entre 25 y 35 años, siguiendo indicaciones de su jefe, esas mismas housekeepers pudieron haber monitoreado las aplicaciones donde hay swingers y gente que vende medias. ¿Ya saben medias qué, verdad? ¿A poco no? Como la gente que te dice de broma, voy a vender medias porque me anda haciendo falta una lana. Bueno, de esas medias, hay gente que vende medias. Y es terrible que habiendo tenido todo como artista, porque lo tuvo todo Julio Iglesias, talento, carisma, distinción, porque ya ven que era guapísimo, la verdad era guapísimo. Un repertorio maravilloso en varios idiomas, con el cual tuvo éxito en muchos países y recibió a donde quiera que fue el amor de la gente. Y guapísimo el tipo, porque eso no lo podemos negar, ¿verdad? Y con el poder que le ha dado relacionarse con los más picudos personajes en todos los medios. Cerrar su historia personal con estas bajezas ha sido la peor decisión de su vida. Aunque ya no pretendiera volver a pisar un escenario, ¿verdad? Porque la salud física y la memoria no le ayudan desde hace muchos años. Gran fortuna, poder, bienes raíces y un aeropuerto personal, un aeropuerto privado
en Punta Cana, pero un legado hecho lodo de peso. No más que esto afortunadamente no le va a afectar a su hijo Enrique Iglesias, porque ya ven que dijo Isabel Preisler, su mamá, que no tiene relación con su padre. Entonces él no va a cargar con las muladas, con el perdón de las mulas, no va a cargar con las muladas que ande haciendo su papá. Y hablando del equipo de abogados, ¿cómo es posible que con la experiencia que tiene José Antonio Choclán, ex magistrado de la Audiencia Nacional y abogado de la defensa de Julio Iglesias, haya supuesto, eso es una chamacada, que haya supuesto que la fiscalía le iba a dar acceso a la carpeta de investigación relacionada con las denuncias presentadas por dos ex empleadas del cantante, cuya investigación aún se encuentra en etapa preliminar? Como si fuese un principiante, como si de veras hay, pásame una lana porque necesito entregarle en mano un sobre a fulano de tal para que eche yo mano del expediente. ¿Cómo? Por ansioso y preocupado que estuviese su cliente, él como especialista en materia penal tenía que haberlo ubicado, diciéndole que mientras está comenzando el proceso, en que apenas se dispone la fiscalía a escuchar los testimonios de las presuntas víctimas, no es posible revisar el expediente y ofrecerle información. Aunque tenga muchas noches de insomnio, no hay manera. Tienes que ubicar a tu cliente y decirle la realidad. Y mucho menos le puedes ofrecer que ya estás desarrollando un proyecto de defensa porque ni siquiera sabes en qué consisten exactamente las acusaciones. Chingao, parece principiante. Un proveedor formal de servicios profesionales tiene que plantearle al cliente cómo es el proceso de trabajo para que no crea que se le estás haciendo de emoción, que se le estás haciendo de jamón, ni que estás descuidando su caso porque tienes muchos otros que atender. Uno como profesional tiene que darse su lugar. Por respeto a su trayectoria como abogado, el señor Choclán tendría que haberle hablado claro a su cliente, por poderoso que sea. Como verán, tal parece que ni con semejante fortuna y poder de todas sus relaciones por el mundo, han podido brincarse las trancas de la Fiscalía en España para tener el privilegio de asomarse al expediente para comenzar a proyectar la defensa. Esperemos que no haya impunidad y que todo se acomode mediante la aplicación de la ley. Y que si acaso hubo mentiras de parte de las denunciantes, pues que cada quien asuma su responsabilidad. Porque si acaso ellas mintieron, no se la van a acabar con la contrademanda. ¿Por qué digo esto? Por los mensajes que se han difundido de WhatsApp que supuesta y alegadamente le envió a Julio la fisioterapeuta en el año 2022, cuando se supone que los agravios que están denunciando tuvieron lugar en el 2021. Entonces, escuchen los audios. A ver, ¿dónde está?
Hoy, espérenme. Hoy, ay, mamá pulpa. A ver, escuchen los audios. Hola Julio, Dios te bendiga. Espero que estés mejor de tu dolencia. Esto se supone que es de la señorita terapeuta en el año 2022, cuando de las cosas que se están quejando se supone que ocurrieron en el 2021. Hola Julio, Dios te bendiga. Espero que estés mejor de tu dolencia. Hola Julio, Dios te bendiga. Espero que estés mejor de tu dolencia. ¿Cómo para qué le mandaría un mensaje así de mono si ya no trabaja con él? O sea, si estaba ella muy a gusto ahí, ¿por qué se fue, no? Y si no estaba a gusto, ¿como por qué mandarle un mensaje de cumplido? Pues ya, si acabaste mal, pues ya qué te importa cómo esté, ¿no? Julio, felicidades. Dios te bendiga. A esto, y luego le manda un mensaje por su cumpleaños. Julio, felicidades. Dios te bendiga. Espero estar cerca de ti siempre. ¿O será que estaba aspirando a regresar a pesar de todo? La fiscalía tendrá que investigar si esos mensajes realmente corresponden a esta señorita y provienen de su celular. Y si acaso ella reconoce que los escribió por su propia voluntad. No vaya a ser que en una de esas que ella haya hablado por teléfono, este cuate se los haya dictado y le haya dicho, necesito que me mandes estos mensajes. No sabemos, a ver qué dice la fiscalía de allá, ¿verdad? De todas maneras, la autoridad rechazó la petición del abogado. Lo mandaron a la goma con cajas destempladas. Y la fiscalía aún no determina si existen elementos suficientes para iniciar un proceso legal. Por el momento ya valió porque no le van a dar acceso a la investigación. De todas maneras, este señor ha de estar asesorado por su abogado y él mismo ha de estar en ese tenor de no reconocer haber incurrido en esas conductas y que de manera pública, lo dudo, que de manera pública ofrezca una disculpa y una compensación a las muchachas. Lo dudo. Lo que sí podría ser es que intenten ofrecerles una lana, pero allá lejos de las autoridades, para que retiren los cargos y hacer que se comprometan a no volver a tocar el tema, a no ni siquiera volver a hablar de él, pues. Por lo pronto, esta campaña de desprestigio, merecida o inmerecida, les digo que ha elevado significativamente las ventas de todo su catálogo musical en descargas de plataformas digitales. Ahora les voy a hablar de lo que pienso que ocurre con Miranda y con las chicas. La dinámica que asegura, según yo, según mi análisis, la dinámica que asegura la fortuna de Miranda, me voy a referir a las agraviadas y las beneficiadas callan por miedo. Fíjense bien en la dinámica
que aunque no la toleramos, hay casos como el de Julio Iglesias y Miranda en que sí funciona. Es decir, unas callan por las garantías que supone su silencio, que supone quedarse calladitas, y las víctimas callan por miedo a los poderosos. Nunca hemos sabido que Miranda intervenga ni participe en asuntos artísticos de su esposo Julio Iglesias. Nunca. Acuérdense de Yoko Ono, que era muy pinche metiche en la carrera de John Lennon. Pero lo que sí hemos escuchado es que Julio Iglesias es un hombre solitario que ha gritado a los cuatro vientos que así fluye mejor por la vida y se siente más cómodo. Pues tiene como 30 años casado con Miranda, pero quizás la mantiene lejecitos porque no la reconoce inteligente. Y si es uno de tantos que cosifica a las mujeres, podría estarle aplicando el calladita te ves más bonita. Silencio, como decía el profesor Girafales. Silencio. Capaz que le está aplicando eso, ¿verdad? Y si ella estuvo de acuerdo, si ella combinó con él una relación así, a distancia, y si además no le gusta participar en las prácticas que supuesta y alegadamente él tiene, las prácticas esas de los tríos, ya saben, y esas cosas de la promiscuidad que se han dado a conocer recientemente. ¿Y qué tal si ella calla eso por miedo? Pues tal vez lo obedece porque va a ganar mucho si se queda como heredero universal. Ha de decir, pues si ya lo aguanté 30 años, mejor así, entre más lejecitos, mejor. Y en el caso de las muchachas denunciantes, no sabemos si también callaron por el mismo motivo, por miedo, y se hayan animado a hablar hasta que las buscaron Univisión y el Diario Español. Algunos medios de por allá han comentado que Julio Iglesias mantiene comunicación con Miranda solo a través de videollamadas, que muy pocas veces la requiere para que lo vaya a acompañar a donde está. Y que de esta misma manera la felicitó, así ahora sí que vía streaming en Navidad. Y luego salió hoy Sasha Sokol a emitir una valiosa opinión. Habla Sasha sobre el temor que enfrentan muchas mujeres al alzar la voz. Dice que el silencio no necesariamente busca encubrir, sino que las personas callan porque tienen miedo. Les digo que el miedo es terrible. El miedo es el sentimiento más horrible que un ser humano puede experimentar. Porque se siente en desventaja una persona que quiere denunciar y da un pasito para adelante y tres pasitos para atrás porque piensa que no le van a creer. Dice Sasha que eso es lo que propone y yo estoy de acuerdo con ella, que si la sociedad mal mira a las que se atreven a denunciar los abusos de los poderosos, pueden provocar que quienes han sufrido vejaciones prefieran esconderse y no hablar. Y propone que las respetemos
y que que mostremos empatía por ellas para que se sientan apoyadas y sus casos salgan a la luz. ¿Cómo ven? ¿Qué piensan? ¿No piensan? Ay, ando revisando una investigación muy buena que hicieron y que mañana les voy a compartir con el favor de Dios. ¿Qué es muy tarde o qué? Pues es casi la 1 de la mañana. Les voy a compartir un audio. Hola Martí, ¿cómo estás, chica? Muchas gracias por estar acá, gracias por acompañarme. Ahora les voy a compartir un audio de lo que dijo este hombre supuestamente a la revista Hola. Sí, el cantante se ha pronunciado por primera vez sobre este asunto y ha sido en la revista Hola. Lo primero que ha hecho es remarcar e insistir en su inocencia, niega la versión de las ex trabajadoras y lanza este aviso. A ver, si está negando lo que ellas dijeron, a ver, hay que partir de que Univisión y el medio español que acompañó en esa investigación a Univisión durante 3 años, con una inversión y una presencia continua. No, no son TV Notas, o sea, Univisión no es TV Notas y el medio español tampoco, es un medio muy serio. ¿A poco creen que se iban a aventar por una queja nada más por el testimonio hablado de las chicas? No lo creo. Algo deben de tener de pruebas, porque si no, ¿qué le van a presentar a la fiscalía, verdad? La verdad llegará muy pronto. Según la revista Hola, el cantante ya ha puesto a trabajar a su equipo legal para tomar todas las acciones necesarias ¿Será que él piensa que a billetazos pueden callar a las autoridades, como probablemente ocurrió para silenciar o más bien para negar la paternidad de, de este joven, bueno, ya no tan joven, de Javier, el hijo de María Edite? Desde la revista describen también a un Julio Iglesias con una voz seria y consciente de que vive en un momento muy difícil. Y un detalle más sobre el estado de ánimo del cantante. Según la revista Hola, lo que más le preocupa a Julio Iglesias en este momento es que se haya matado su imagen internacional. ¿Ven? Eso es lo que más le puede, por supuesto, no con respecto a las ventas, a las descargas en plataformas digitales, sino que su imagen, como que si pela gallo en una de estas porque le suba la presión, porque lo está pasando muy mal por el desprestigio, pues él va a saber que el mundo va a tener una referencia de un sujeto indeseable. Si el cantante se ha pronunciado por primera vez. ¿Cómo ven? Si el cantante se ha pronunciado por primera
vez sobre este asunto y ha sido en la revista Hola. Lo primero que ha hecho es remarcar e insistir en su inocencia. Niega la versión. Pero no se lo tiene que decir a la sociedad. Eso lo tiene que demostrar, como las chicas probablemente estén presentando sus pruebas a la fiscalía en España. De las ex trabajadoras y lanza este aviso. La verdad llegará muy pronto. Según la revista Hola, el cantante ya ha puesto a trabajar a su equipo legal para tomar todas las acciones necesarias y desde la revista describen también a un Julio Iglesias con una voz seria y consciente de que vive en un momento muy difícil. Y un detalle más sobre el estado de ánimo del cantante. Según la revista Hola, lo que más le preocupa a Julio Iglesias en este momento es que se haya matado su imagen internacional. Pues donde más le pueda es donde le van a dar, exactamente, si todo esto fuese verdad. Si el cantante se ha pronunciado porque pues fue una pésima decisión. Si hay gente que se dedica a eso, como los que se anuncian en el OnlyFans y así, pues hubiesen recurrido a gente que se presta para esas cosas, que se alquila para esas cosas. ¿O qué? Ahora, sabemos que ya se pronunció una tercera persona afectada, supuestamente afectada y dispuesta a denunciar, pero que vive en Sudamérica. No han revelado la identidad ni de las chicas primeras dos denunciantes ni de esta tercera. Pero, a ver, si hay una tercera dispuesta a denunciar y está en Sudamérica y que está dispuesta a volar a España para iniciar con un despacho legal el proceso, me da por pensar que ese despacho legal, porque si es una chica que era de servicio doméstico y está en Sudamérica y va a volar a España y se va a tener que quedar ahí para las comparecencias, las audiencias, las declaraciones y todo el tiempo que ocupe estar ahí, pues me da por pensar que el equipo legal que vaya a apoyar a esa tercera persona, pues irá a trabajar pro bono y le han de decir, sí, a ver, si traes suficientes, si tienes suficientes pruebas, te vamos a pagar el viaje a España. Primero manda las pruebas para ver si realmente van a funcionar para presentarlas a las autoridades. Y de lo que le saquemos a este sujeto, nos vamos a quedar con tal porcentaje, porque así trabajan los pro bono, ¿verdad? Debe ser pues una súper rebanadota del pastel. Ahora escuchen este audio. Reconoce que hablamos de dos, no solo no desmiente nada, sino que reconoce que hablamos de dos personas que trabajaron en sus mansiones. Luego ya está ratificando la identidad de estas mujeres, aunque no hayan querido decirnos quiénes son, ¿no? Yo la verdad que tengo que celebrar que por una vez nos encontremos ante un caso que no ha prescrito, que estemos hablando de algo que ya está en la Audiencia Nacional. Pues sí, es un caso que no ha prescrito. Tengo entendido que ya a nivel internacional esos casos no prescriben, afortunadamente. Que la Audiencia Nacional ha sido rápida y que además va a proteger a estos testigos, cosa que es fundamental, que van a estar protegidas no solo por ser quienes son, por ser mujeres vulnerables y por estar al albur de todos los millones del señor Julio Iglesias, sino porque además me alegro particularmente de la celeridad en este caso, porque lo que se está moviendo alrededor de él es realmente lamentable. Yo llevo lamentando desde el 17 la ruptura del movimiento feminista en España, pero que otra vez nos veamos ante un caso en el que hablamos de violadores de izquierdas o de derechas, o si mis violadores... Porque esa es otra. Está dividida la sociedad española por hablando de que si es un asunto de la izquierda o de la derecha, que tiene que ver frente a ese tipo de denuncias, ¿verdad? Deberían de unificarse, aunque sea cuando se trata de delitos. ¿A poco no? Son
los tuyos o de barbaridades de este tipo, yo de verdad que me ponen los pelos de punta. Celebro mucho como lo has explicado, Monse. La verosimilitud del caso me parece indiscutible. 3 años de investigación, más de 15 testigos. 3 años de investigación y más de 15 testigos. ¿Cómo le va a hacer este hombre para demostrar lo contrario? Me parece que por lo menos, si vamos a hablar de la presunción de inocencia de Julio Iglesias, habrá que hablar también de la presunción de inocencia de estas mujeres. Exactamente, porque existe la presunción de inocencia de este señor y de cualquier ciudadano del mundo, ¿no? Pero, ¿cómo hay, o sea, se acaba la presunción de inocencia cuando presentas pruebas? Y si estas chicas, vamos, si Univisión se metió tan a fondo ahí y llegaron hasta la Fiscalía de España, no sé si exactamente en Madrid o donde sea, donde se metió Univisión tan hasta el fondo durante 3 años, es una inversión de dinero y de tiempo monumental. Es que seguramente las pruebas son suficientes como para la autoridad, ¿verdad? No cometen perjurio diciendo cosas como esta y que están tratando de defender a otras mujeres. Ojalá si las hay, se animen también a ir a la justicia. No solo no desmiente nada, sino que reconoce que hablamos de 2 personas que trabajaron en sus mansiones. Luego ya está. Pues sí. En principio, a quien personalmente sí le creo es a Univisión, que no se hubiesen prestado para, como si fuese la chismosa revista de los martes de México, ¿no? Reconoce que hablamos de 2. No solo no desmiente nada, sino que reconoce que hablamos de 2 personas que trabajaron en sus mansiones. Luego ya está ratificando la identidad de estas mujeres, aunque no hayan querido decirnos quiénes son, ¿no? Yo la verdad que tengo que celebrar que por una vez nos encontremos ante un caso que no ha prescrito, que estemos hablando de algo que ya está en la Audiencia Nacional, que la Audiencia Nacional ha sido rápida y que además va a proteger a estos testigos, cosa que es fundamental, que van a... Qué bueno que se dispusieron a escuchar a las chicas. Eso es muy importante. Estar protegidas no solo por ser quienes son, por ser mujeres vulnerables y por estar al albur de todo. Es que miren, chicas supuestamente de bajos recursos y además migrantes, se habla de que son migrantes. Pues eso las vulnera. ¿Y qué tal si ese casting se hizo así a propósito para tenerlas ahí como arrinconadas, como de que tú hablas y por ser migrante yo te denuncio, te deporto, bueno. Los millones del señor Julio Iglesias, sino porque además me alegro particularmente de la celeridad en este caso, porque lo que se está moviendo alrededor de él es realmente lamentable. Yo llevo lamentando desde el 17 la ruptura del movimiento feminista en España, pero que otra vez nos veamos ante un caso en el que hablamos de violadores de izquierdas o de derechas, o si mis violadores violan mejor que los tuyos, o de... Eso pasa en todas partes del mundo. Aquí mismo en México, la gente toma partido como de que tú eres de izquierda o de derecha. ¿Qué tiene que ver, verdad, frente a un delito? Barbaridades de este tipo, yo de verdad que me ponen los pelos de punta. Celebro mucho como lo has explicado, Monse. La verosimilitud del caso me parece indiscutible. 3 años de investigación, más de 15 testigos. Me parece que por lo menos, si vamos a hablar de la presunción de inocencia de Julio Iglesias, habrá que hablar también de la presunción de inocencia de estas mujeres que no cometen perjurio diciendo cosas como esta y que están tratando de defender a otras mujeres. Ojalá si las hay, se animen también a ir a la justicia. Así es, así es. Estoy de acuerdo y estoy de acuerdo también con lo que dijo Sasha. Por eso he escuchado mucho los conceptos de Bukele y me parecen muy buenas sus propuestas y sus hechos, su proyecto de nación
para el mundo entero, me parece muy bien. Escuchen esto que dijo hoy Bukele. Nosotros lo que queremos es que haya orden. No es justo que haya gente que acepta eso, son la mayoría, el orden, y que luego por 3 personas o por 50 personas todo se desordene y volvamos a vivir en el Vietnam que vivíamos antes. Yo creo que todos queremos un país mejor. Pues sí, porque acuérdense cómo era El Salvador, daba muchísimo miedo estar ahí. Y a veces los cambios, que son cambios de actitudes culturales, son los que más cuestan. No botar basura, no escupir, en caso de los hombres no orinar en la vía pública. Son cosas sencillas. Yo recuerdo cuando alguien le decía, bueno, pero es que, ¿cómo no vamos a orinar en la vía pública si no hay baños públicos? Que tiene eso que ver, ¿verdad? Uno se prepara como para salir a la calle y saber donde haya baños públicos que haya que pagar, ¿no? No te tiene que proporcionar el Estado absolutamente todo. Primero tienen que construir los baños públicos y luego exigirnos. No, si te encuentro orinando en la vía pública, te remito a la autoridad. Orinar en la vía pública. Bueno, en primer lugar nos la ponen imposible, ¿verdad? Porque vamos a tener que construir como 27,000 baños públicos antes de poderle exigir que no orinen en la calle. ¿Y cómo hacen las mujeres? Yo nunca he visto una mujer orinando en la calle. Yo nunca he visto a una mujer orinando en la calle. Y no es que tengan la vejiga más grande, es que son más educadas que los hombres. Pues sí, tiene razón. Nada cuesta no orinar en la calle. Y yo no tendría que estárselo diciendo. Pero lastimosamente, todavía estamos atrasados como sociedad. Y no hemos aprendido a vivir en orden, en limpieza. Ahorita se están poniendo unas reglas en el Ministerio de Educación, por ejemplo, con los niños. Eso está bien padre. Ojalá que Claudia se aplicara, ¿verdad? Con los niños en México. Y hay gente que dice, presidente, pero lo del corte de pelo, a veces anda con gorra. Siempre tengo 44 años, hijo. Cuando usted esté grande, deje ese pelo como quiera. Pero en la escuela hay disciplina. Cuando yo iba a la escuela, y ustedes también, habían reglas en la escuela, ¿o no? Reglas y límites, principios. Había clase de urbanidad, de civismo. Eso ya desapareció aquí. Y ahora dicen, no, pero es que no tenemos dinero. ¿Y antes que todos eran ricos o qué? Había las reglas en la escuela. Así fuera pobre, rico, clase media, había reglas en la escuela. Así es. Cada día estoy más de acuerdo con este señor Bukele. Necesitamos una autoridad así, con un proyecto como el suyo en México. No hay. No hay. Ni de manera, vamos, ni en el gobierno federal ni en el gobierno local. No hay. Y luego escuchen lo que dijo el innombrable. Me causó un ruido espantoso lo que dijo este sujeto el miércoles 4 de enero. Ahorita les voy a decir de cuándo. Morena obtiene sus votos con la gente más ignorante. En la mañanera lo dijo este tipo, antes de que terminara su mandato. Morena obtiene sus votos con la gente más ignorante. Entre más analfabetismo, más apoyo a Morena. Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así
con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Así o más cínico. ¿Ven por qué no importa la educación en México? ¿Por qué no quieren gente culta? Porque entre más ignorantes, más acarreados para Morena. Me parece terrible lo que dijo este sujeto en la mañanera. Ahí está en TikTok, por si alguien lo quiere buscar. Muy mal. Pues nadie me ha apoyado. Échenme la mano con sus donativos, porfis, me los merezco, los necesito mucho. Me estoy despidiendo esta noche. Ya es tardezón. Mañana, bueno, más bien hoy, dentro de unas horas, continuamos con el favor de Dios. Porfis, échenme la mano con donativos, de verdad los necesito mucho y me los merezco. Ya ven que mis contenidos son reflexivos, analíticos y de primera calidad porque hay una investigación de por medio. No vengo a improvisar aquí, pues. Les mando cariño y buenos pensamientos y que tengan una linda noche. Gracias por estar.